Capítulo 2. La tigresa blanca, el secreto sexual de la inmortalidad femenina. Parte 1. Introducción y contexto. En el episodio anterior exploramos el Yufang Mijue, aquel antiguo manual taoísta donde los hombres buscaban prolongar la vida mediante el control de su energía sexual. Pero esa era solo una cara del espejo. En las sombras de esa sabiduría, emergía una figura distinta, más audaz y misteriosa, la tigresa blanca, o Baiyu. Una mujer que no se conformaba con ser complemento del hombre, sino que perseguía su propia inmortalidad. Mientras los hombres contenían su esencia para preservar el Jing, la tigresa aprendía a transformar la suya en poder. Su búsqueda no era solo espiritual, era una rebelión contra el orden patriarcal de su tiempo. Las tigresas blancas veían el cuerpo femenino como un templo y la energía sexual como una vía hacia lo eterno. No se trataba de servir, sino de despertar. De invertir los roles. De reclamar la fuerza vital que durante siglos se les había negado. Hoy vamos a descifrar ese misterio, sus prácticas secretas, el simbolismo detrás de su alquimia corporal, y cómo una doctrina oculta logró desafiar las estructuras sociales y espirituales de toda una civilización. Porque detrás del mito erótico de la tigresa blanca late una verdad más profunda, la del poder femenino convertido en energía consciente. Parte 2. El mito y la práctica de la tigresa blanca. En la cosmología taoísta, la mujer representa el yin, la energía receptiva, profunda y fluida que sostiene el universo. El hombre, en cambio, encarna el yang, fuego activo que se consume con rapidez. Cada eyaculación, decían los antiguos, le roba al hombre una fracción de su esencia vital. Pero en la mujer, esa energía no se pierde, se transforma. Para las tigresas blancas, esta diferencia no era una curiosidad biológica, sino la clave de su camino espiritual. Creían que dentro del cuerpo femenino habitaba una fuente inagotable de poder, una alquimia que, si se comprendía, podía conducir a la inmortalidad. Su práctica giraba en torno a un secreto, la sangre menstrual. Mientras la cultura patriarcal la veía como algo impuro o desecho, ellas la consideraban un elixir sagrado, una forma concentrada de Jing, la esencia vital del Tao. Su meta era preservarla, refinarla y convertirla en energía ascendente. Según antiguos comentarios de la dinastía Han, algunas practicantes buscaban suspender el ciclo menstrual alrededor de los 30 años, no por enfermedad ni infertilidad, sino como signo de dominio interior. Lo lograban mediante respiraciones profundas, visualizaciones y una meditación que hacía regresar la sangre al útero y luego ascenderla hacia la mente. Era una alquimia del cuerpo, un viaje interno donde la sangre se transformaba en conciencia, y la conciencia en luz. Pero la práctica solitaria era solo la mitad del entrenamiento. Cuando la tigresa compartía su energía con un compañero, el acto sexual se convertía en un ritual. Ella no era pasiva. Guiaba el encuentro. Mientras el hombre liberaba su vapor yang, la tigresa lo absorbía a través de su respiración y sus movimientos pélvicos, sin perder nada de su propio yin. En los textos se lee, la mujer que domina su yin puede sostener la vida y guiar al hombre hacia la longevidad. Cita, Yufang Mijue, Dinastía Han. En otras palabras, la tigresa no buscaba placer, sino poder. Transformaba el deseo en energía, el cuerpo en instrumento, el lecho en templo. Pero no era un juego sin riesgos. Una practicante inexperta podía agotar a su pareja y dejarlo débil durante días. Los textos advertían sobre el exceso, el equilibrio era esencial. El coito es una danza de energías donde la mujer puede absorber sin perder su esencia. Cada respiración, cada mirada, cada contracción del cuerpo formaba parte de esa danza. Era un entrenamiento espiritual disfrazado de erotismo. La antropóloga Catherine Despeux, en su obra Taoism and the Arts of the Body, describe cómo estas mujeres realizaban ejercicios similares al yoga tántrico, contracciones musculares, sonidos internos y visualizaciones de luz blanca. Estas prácticas se transmitían en secreto, entre linajes femeninos ocultos, porque representaban una amenaza al orden patriarcal. Imagina la escena, en una sociedad que exigía docilidad,
surge una hermandad donde las mujeres aprenden a dominar su energía vital, a absorber la fuerza del hombre y a transformar el acto sexual en un sendero hacia la trascendencia. No es extraño que la tigresa blanca quedara envuelta entre mito y realidad. Pero tras el velo simbólico, subsiste una idea poderosa, que el cuerpo femenino, lejos de ser un instrumento de sumisión, puede ser un laboratorio espiritual, un lugar donde la energía, el placer y la conciencia se funden en una misma llama. Parte 3. Comparación con las dakinis tibetanas. El mito de la tigresa blanca no fue un fenómeno aislado. En otras montañas, bajo otros cielos, otra tradición espiritual también vio en la mujer el puente hacia lo sagrado. En el budismo tántrico del Tíbet, ese papel lo encarnaban las dakinis, las caminantes del cielo. En los templos tibetanos se las representa danzando entre llamas o sobre calaveras, desnudas o apenas cubiertas con adornos de hueso. No son figuras de deseo, sino manifestaciones de la sabiduría femenina en su forma más pura y feroz. Como escribió la investigadora Miranda Chow en Pasión Sagrada, las dakinis son la encarnación viva de la sabiduría femenina y del despertar espiritual. Mientras la tigresa blanca trabaja con el cuerpo y la sangre, con la energía que sostiene la vida, la dakini actúa en otro plano, el de la mente y la conciencia. La una busca prolongar la existencia, la otra, disolver el ego. El Jevahira Tantra, texto fundacional del budismo tántrico, dice, es la mujer quien puede guiar la energía y transformar la conciencia del practicante. Dos caminos, dos lenguajes, una misma verdad, que lo femenino no solo acompaña al espíritu, sino que puede conducirlo hacia su liberación. En China, la tigresa convierte el deseo en alquimia corporal. En el Tíbet, la dakini convierte el deseo en sabiduría luminosa. Una busca la inmortalidad, la otra, la iluminación. Y ambas coinciden en algo esencial: la mujer no es receptáculo, es fuerza activa. Es la que despierta, la que enseña, la que transforma. La estudiosa June Campbell, en Travel in Space, recuerda que muchas dakinis no eran símbolos, sino mujeres reales, maestras tántricas que iniciaban a monjes en prácticas de unión ritual. Algunas fueron consortes de grandes lamas, otras, monjas que abandonaron el monasterio para seguir el camino del éxtasis sagrado. Todas compartían una convicción, que el cuerpo femenino es un vehículo de sabiduría, no un obstáculo. Así como la tigresa blanca invertía los roles en la alcoba, las dakinis lo hacían en el templo. Podían transmitir iniciaciones, guiar meditaciones y, según se decía, mostrar al practicante la verdadera naturaleza de la mente. Miranda Chow lo resume con precisión: las dakinis no son musas pasivas ni símbolos decorativos, son maestras, guías y protectoras. Son la voz feroz de lo femenino en el camino hacia la iluminación. Si colocamos a la tigresa y a la dakini lado a lado, vemos que ambas comparten una misma intuición universal, que la energía femenina, cuando se reconoce a sí misma, puede abrir las puertas del espíritu. En una, esa energía asciende por la sangre y los sentidos. En la otra, se eleva como conciencia pura. Dos senderos distintos, pero ambos revelan un mismo secreto: que lo sagrado también tiene cuerpo, y que en ese cuerpo puede habitar la eternidad. Parte 4. Psicología, ética y advertencias. Estudiar tradiciones como la de la tigresa blanca o las dakinis tibetanas nos obliga a mirar más allá del mito. Bajo la superficie mística, late una intuición profunda sobre el cuerpo, la mente y la energía sexual. Y si la observamos con los ojos de la psicología moderna, descubrimos que aquellas antiguas prácticas no eran tan irracionales como parecían, hablaban, en su propio lenguaje, de algo que hoy seguimos intentando comprender: la conexión entre deseo, conciencia y poder. En psicología, la sexualidad no se reduce a un instinto biológico, es un territorio simbólico, emocional, donde se entrelazan identidad, amor y poder. El pensador Erich Fromm, en El arte de amar, escribió: el amor no es principalmente una relación con una persona específica, sino una actitud que determina la relación del individuo con el mundo. Desde esa mirada, las prácticas de la tigresa blanca no solo buscaban prolongar la vida, sino reconciliar al cuerpo con la conciencia, y al deseo con el sentido.
Pero la psicología también nos advierte sobre un peligro: cuando el control del placer se convierte en obsesión, la energía deja de fluir y se transforma en dominio, culpa o manipulación. La terapeuta Esther Perel, en Inteligencia Erótica, lo expresa con precisión: el erotismo no trata de lo que damos o recibimos, sino de lo que creamos juntos en el espacio que nos une. Lo erótico, en ese sentido, no es poder sobre el otro, sino co-creación. Y eso también es alquimia. Al observarlo desde la ciencia, vemos que el deseo humano activa regiones cerebrales vinculadas con la memoria, la empatía y la motivación. La práctica consciente del cuerpo, ya sea a través de la respiración, la meditación o el contacto, tiene efectos reales sobre el sistema nervioso. Puede calmar la ansiedad, fortalecer la conexión emocional y mejorar la regulación del estrés. De algún modo, las tigresas blancas intuían lo que hoy entendemos como integración cuerpo-mente, el poder de dirigir la atención hacia el interior para transformar la experiencia. Sin embargo, toda práctica que involucre el cuerpo y el deseo exige responsabilidad. En el mundo actual, la ética del erotismo se resume en 3 principios fundamentales: consentimiento, comunicación y cuidado mutuo. El poder no debería residir en quien absorbe más energía, sino en quien comparte más conciencia. El psicoanalista Carl Gustav Jung, en Símbolos de Transformación, dejó una advertencia que parece escrita para este tema: los símbolos sexuales no son meros impulsos instintivos, sino portadores de un misterio que puede tanto iluminar como destruir el alma. Ese misterio es el mismo que habita en las leyendas de la tigresa blanca. Y tal vez sea también el motivo por el que seguimos hablando de ellas hoy, porque más allá del mito o la metáfora, todas esas tradiciones nos recuerdan algo esencial: que la energía sexual, cuando se vive con conciencia, no es un peligro ni una superstición, sino un camino de conocimiento interior. Parte 5. El microscopio de la ciencia. Tras revisar la dimensión psicológica y simbólica, surge una pregunta inevitable: ¿qué dice la ciencia moderna sobre estas prácticas? Aquí ya no hablamos de metáforas ni creencias antiguas, sino de hechos observables, experimentos y resultados medibles. Uno de los primeros puntos que conviene aclarar es el gasto energético real que implican los procesos sexuales. La producción de esperma, por ejemplo, no es gratuita, requiere proteínas, minerales y una inversión hormonal considerable. El investigador José Luis Cid, en su obra La sexualidad masculina, lo explica así: el esperma es una sustancia biológicamente costosa. Su producción consume proteínas, minerales y hormonas. No es extraño que muchas culturas lo hayan asociado con la energía vital. En el caso de la mujer, la menstruación también supone un gasto fisiológico importante. Estudios de biología reproductiva muestran que durante el ciclo menstrual se producen variaciones en los niveles de hierro, zinc y vitaminas esenciales. Es decir, tanto hombres como mujeres invierten recursos concretos para sostener su capacidad reproductiva. Y eso, en cierto modo, da fundamento biológico a las antiguas intuiciones sobre la esencia vital o yin. La neurociencia contemporánea también ha revelado que la actividad sexual impacta directamente en el cerebro. El neurocientífico David Linden, en El cerebro erótico, lo resume así: la actividad sexual no solo genera placer, también reorganiza circuitos cerebrales vinculados a la memoria, la motivación y la percepción del dolor. Esto significa que prácticas centradas en la respiración, la concentración y el manejo del placer no son simples rituales místicos, tienen efectos medibles en la neuroplasticidad, en la regulación de neurotransmisores y en la respuesta hormonal del cuerpo. Un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine 2009 demostró que la meditación orgásmica y las técnicas de respiración profunda incrementan la producción de oxitocina y dopamina, hormonas asociadas al apego, la motivación y el bienestar. Esto abre un puente directo entre las antiguas prácticas taoístas y los hallazgos científicos actuales. Por otro lado, investigaciones fisiológicas han confirmado que la abstinencia prolongada en hombres puede generar efectos contraproducentes: aumento de estrés, acumulación de esperma de baja calidad y alteraciones en el estado de ánimo. En cambio, mantener un equilibrio, actividad sexual regular, sin compulsión, favorece la homeostasis del organismo y el bienestar psicológico. En este punto, la ciencia y la tradición parecen encontrarse:
las ideas de conservar o transformar la energía sexual tienen su correlato en procesos biológicos y neurológicos reales. La diferencia está en el lenguaje. Donde el taoísmo hablaba de yin y alquimia interna, la ciencia habla de proteínas, hormonas y neurotransmisores. En el fondo, ambas visiones apuntan a la misma verdad, que la sexualidad humana es un territorio donde cuerpo, mente y energía se entrelazan. Y que, más allá del mito o la metáfora, lo que las tigresas y las dakinis intuyeron, la ciencia moderna empieza a observar con microscopios, resonancias y datos. Parte 6. Cierre y reflexión. Al llegar al final de este capítulo, hacemos una pausa. Miramos atrás. Y comprendemos que lo que comenzó como un mito erótico del taoísmo era, en realidad, una forma antigua de hablar del poder vital, del cuerpo y del espíritu. Las tigresas blancas no solo buscaban placer o longevidad, buscaban trascender el límite entre carne y conciencia. En un mundo donde la mujer debía obedecer, ellas encontraron poder en el cuerpo, sabiduría en la sangre y libertad en el deseo. Hoy, la ciencia y la psicología nos ofrecen otros lenguajes, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo transformar la energía sexual en conocimiento, en equilibrio, en vida? Lo que parecía un mito se revela como un espejo, uno que refleja las mismas inquietudes que tenemos hoy: el cuidado del cuerpo, la relación entre placer y poder, y la eterna búsqueda de armonía entre lo instintivo y lo espiritual. En pocas palabras, este viaje nos deja 3 certezas. Que la sexualidad, en la tradición de la tigresa blanca, no era un fin, sino un medio de transformación. Que el cuerpo femenino fue entendido como un espacio de sabiduría y disciplina, no de debilidad. Y que la ciencia moderna, con su lenguaje de hormonas y neuronas, confirma lo que aquellas mujeres intuían, que la energía y la conciencia son 2 caras del mismo misterio. Cuando la espiritualidad y la ciencia se miran sin prejuicios, no se contradicen, se reconocen. La tigresa blanca y las dakinis no fueron supersticiones, sino caminos simbólicos hacia lo mismo que hoy buscamos comprender con microscopios y ecuaciones: el misterio del deseo, la energía y la vida misma. Y entonces queda la pregunta, esa que no puede responder ni la ciencia ni el mito, pero que nos invita a mirar hacia adentro. Si el cuerpo y la energía sexual tienen un lenguaje que la ciencia empieza a descifrar, ¿qué ocurre con el alma? En el próximo episodio, seguiremos ese hilo invisible. Exploraremos un nuevo territorio. Capítulo 3. El concepto de alma, tonal, nahual y el desdoblamiento del ser. Esto fue Contraciencia, una producción de Editorial Hangar. Gracias por acompañarnos en este viaje de palabras y conocimiento. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Contraciencia, y déjanos tus comentarios y suscríbete para seguir creciendo juntos. Hasta el próximo episodio.